Hola a todos, si quieren aprender a hacer estos aretes navideños de porcelana fría, sigan mirando. Para esto necesitaremos porcelana fría hecha en casa o comprada, como ustedes quieran, pintura acrílica blanca, roja y verde, palillos de dientes, goma, cola, resistol o como le llamen ustedes, clavitos de billutería, una lima de metal, alicates para billutería de punta plana y de corte y una cuchilla, de preferencia que no esté oxidada como la mía. Primero vamos a teñir un poco de porcelana de blanco. Aplico un poco de pintura en el centro de la masa y doblo varias veces. Como la porcelana fresca es blanca no se va a notar la pintura, pero es necesario aplicarla porque la porcelana sola al secar toma un tono amarillento. Así que le aplico la pintura como haría con cualquier otro color y amaso varias veces para asegurarme de que el color será parejo. Yo estoy usando pintura acrílica especial para tela porque es la que tengo a mano, pero para este tipo de manualidades existe otro tipo de pintura acrílica que es más barata. Cuando hayamos terminado de amasar la porcelana, es mejor envolverla en plástico para que no se seque con el aire y lavarnos bien las manos para trabajar con el color rojo. También tiño un poco de masa de color rojo y hago lo mismo que hice con el color blanco, amasar y amasar hasta que esté parejo. Al terminar guardo la masa en plástico y me lavo las manos para asegurarme de que no queden residuos de pintura. Luego tomo la masa blanca y hago una tira delgada y luego hago lo mismo con la masa roja. Después junto las dos tiras y las enrosco. Después las vuelvo a rodar para que se unan bien y hagan una tira delgada. Cuando ya tengo una tira tan gruesa como la cabeza del clavito de billutería, corto dos trozos de 3,5 centímetros de largo. Y con la yema de los dedos emparejo y doy forma a los extremos cortados. Luego les doblo un extremo para formar los bastones y los dejo secando más o menos una hora. Mientras eso seca voy haciendo las hojas de acebo tiñendo un poco de masa de verde. Echo un poco de aceite sobre una superficie de vidrio para que no se pegue la porcelana. Solo saco un pellizco de la masa para cada hoja y lo aplasto sobre el vidrio. Luego con un palillo de dientes le doy forma como dibujando la hoja. Le quito el exceso y lo dejo secar. Cuando ya secó, con ayuda de una cuchilla separo la hoja del vidrio y repito para completar 3 hojas para cada arete. Para hacer las vallas de acebo saco pellizcos mucho más pequeños de masa roja y los hago bolita. También 3 para cada arete. Cuando ya pasó la hora escogeré el bastón que más me guste para que vaya al frente del arete. Le pongo un poco de goma a la cabeza de un clavito y lo presiono en la mitad del bastón. Como el bastón estuvo secando una hora, será más fácil hacer esto sin deformarlo mucho ni dejar nuestras huellas. No importa si queda algo abultado porque esta parte irá cubierta con el acebo. Me aseguro de que el palito esté bien ubicado y lo dejo secar otra vez. Cuando ya secó, pongo un poco de goma donde se van a unir los bastones. Cojo el otro bastón en sentido opuesto al anterior y justo en la mitad lo apuñalo sin piedad con el clavito y lo acomodo como quiero que quede y lo dejo secar otra vez. Luego pongo un poco de goma en el centro de los bastones y voy pegando las hojas. Para recogerlos me ayudé de un palillo de dientes con un poquito de goma en la punta. Acomodo las hojas y las dejo secar. Luego pego las vallas también con un palillo de dientes con un poquito de goma en la punta. Después aplico un par de capas de barniz de uñas y dejo secar por última vez. Cuando ya secó, con el alicate de corte corto el palito calculando que quede espacio para el lóbulo de la oreja y el seguro del arete. Con la lima de metal redondeo la punta para que no haga daño.
le pongo un seguro para aretes y listo. Si llegaron hasta el final del video, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Hasta el próximo, chao. Pásenla bien.